Hola, hola, me da mucho gusto saludarte el día de hoy. Ahora que es principio de año, te deseo muchas bendiciones sobre ti y toda tu familia. En este nuevo video, quiero que empecemos leyendo una porción del libro de Levítico, que como puedes ver, Leví era de la tribu de Leví. Ellos eran los sacerdotes. Aquí están todas las leyes que los sacerdotes tenían que llevar a cabo. Y Aarón, el hermano de Moisés, pertenecía a esta tribu. Entonces, esa era la orden de los sacerdotes y te invito que ahorita que vamos a hablar del sacrificio y de la expiación de los pecados, pongamos mucha atención a lo que quiero empezar a explicarte el día de hoy. Leeremos. Luego tomará los dos machos cabríos y los presentará a Yahvé a la entrada de la tienda de las citas. Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos. Pon mucha atención, aquí quiero que no se te olvide esto que te voy a decir. Echó suerte sobre estos dos machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel. ¡Wow! Nos está hablando que uno era para el Señor, para expiar los pecados, pero el otro, si ponemos atención, nos está hablando que llevaría los pecados de la persona y se iba a llevar al desierto para ofrecérselo al maligno. Presentará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Yahvé y lo ofrecerá como sacrificio por el pecado, como yo te decía hace ratito. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel será llevado vivo delante de Yahvé. Harán sobre él la expiación y después lo mandarán al desierto de Azazel. ¡Wow! Aquí quiero que pongamos mucha atención porque esto es el meollo de lo que quiero hablarte el día de hoy. Adán y Eva, ¿te acuerdas que cometieron el pecado original? Ellos transgredieron las leyes y cuando ellos entró el pecado, ahí eso es lo que quiero que pongan mucha atención. A partir de ahí, todas las generaciones nacimos con el pecado original. Por eso el Señor nos pedía que una vez al año debía haber ese sacrificio de los dos machos cabríos. Fíjate nada más, todos los años. Así que cuando Adán y Eva se sintieron desnudos, agarraron hojas para taparse, pero el Señor los encontró indignos. Entonces el Señor, vamos a ver que en Génesis 3:21, te invito a que leas en tu Biblia, fíjate lo que dice. El Señor, entonces, 3:21, aquí le voy a poner acá está 3:21, dice, enseguida Yahvé Dios hizo para el hombre y la mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió. ¿Por qué? Porque el Señor por su gracia les dio un regalo, los quiso hacer justos delante de Él, porque ellos se sentían indignos, ¿te acuerdas? Entonces ellos sabían que tenían que hacer una vez al año un sacrificio y eso les enseñaron a sus hijos Abel y a Caín. Así que cuando Abel llevó lo mejor de su ganado y Caín le llevó lo mejor de sus frutos, el Señor no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque el Señor sabía lo que había en el corazón de Caín. Y Caín entonces empezó a enojar y lo único que se le vino a su cabeza fue asesinar a su hermano Abel. Cuando el Señor sintió que la sangre que había caído en la tierra de Abel, que era santo, le gritaba por justicia, el Señor le dijo a Caín, ¿qué has hecho? Tu hermano, la sangre de tu hermano está dándome desde la tierra. Y le dice él, ¿qué es lo que vas a hacer? Y el Señor, ¿qué crees que pasó? El Señor, así como esos dos machos cabríos, como él fue el que fue sacrificado para el Señor, la sangre el cuerpo de Caín fue como ese macho cabrío, que el Señor le dijo, sobre ti irán todas las maldiciones, porque tú obraste mal en frente de tu hermano que no te hizo nada. Así que sobre ti va a ir toda la maldición y serás liberado en el desierto. Y quiero que veas en Génesis 4:13 lo que dice Caín. Caín, él mismo le dice al Señor, fíjate que le dice Caín, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Tú
me estás arrojando hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia, y he de ser errante y de andar vagando sobre la tierra. Así que aquí podemos ver que Abel fue ese macho cabrío sobre el cual fue para sacrificio del Señor, pero sobre Caín fueron todas las maldiciones y llevado al desierto para Sacel. Y después esto fue la sombra de lo que iba a pasar en la Pascua. ¿Se acuerdan? Aquella vez que el Señor mandó a Moisés y una y otra vez iban con el faraón y no los dejaba salir. Hasta que un día dijo el Señor, no te preocupes, Moisés, quiero que hagas ese sacrificio que sabes que yo te he pedido siempre, y vas a poner la sangre en los dinteles de la puerta, y esta noche yo te dejaré salir. Pero para ti este día, el día que vas a salir de aquí, lo tienes que recordar haciendo ese sacrificio como siempre te lo he pedido. Pero ¿qué pasó? El Señor puso a Egipto como ese macho cabrío sobre el cual fueron todas las maldiciones. Sobre Egipto fueron las maldiciones porque Egipto, ¿qué crees que representa? Representa esclavitud, representa idolatría, representa represión, esa división de razas. Eso es lo que representa todo lo peor Egipto. Sobre Egipto fueron todos los pecados, así como en el Caín. Ese es el otro macho cabrío sobre el cual el Señor quiso mandar todas sus maldiciones. ¿Y qué crees? Esto fue otra vez una sombra de lo que iba a pasar después, cuando miles de años vemos a Jesús cuando ya entra aquí a la tierra. Y te has de acordar que hubo una situación tremenda cuando lo llevaron ante Pilatos. Y aquí es donde quiero que pongas mucha atención y vamos a leer en Mateo 27:5. ¿Te acuerdas cuando dijimos que pusiéramos atención sobre la suerte, sobre los dos machos cabríos? Aquí te voy a invitar, vamos a ver en Mateo. ¡Wow! Cuando te pones a ver las escrituras y empiezas a entender y empiezas a hilar los versículos, empiezas a entender el poder de nuestro Dios. Aquí en Mateo 27:15, fíjate lo que vamos a leer, y dice 27, con ocasión de la Pascua, porque quiero que sepas que se repitió, todo esto ha sido en la Pascua. En la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado a elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato les dijo, ¿a quién quiere que deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, al que ustedes le dicen el Cristo? Porque sabía que lo habían entregado a Jesús por envidia. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Nos está hablando en este preciso instante de esa echada suerte que nos hablaba en Levítico 16. Y entonces, imagínate qué fue lo que dijo el pueblo. Que se vaya Barrabás, libéralo. Dices tú, ¿cómo es posible que se libere a Barrabás? Si Barrabás era la representación del mal. Jesús, aparte de ser bueno y puro, era el Hijo de Dios vivo. Acuérdate, por el pecado de uno que fue Adán, por la muerte también de uno iba a haber la salvación. Estamos hablando del sacrificio para poder borrar los pecados del mundo. Así que Jesús no solo era hombre, también era el Hijo de Dios vivo, porque él no había nacido de una unión física. Por obra del Espíritu Santo, él había encarnado en María la Virgen. Así es que él era el único que ni siquiera había tenido el pecado original. Pero ¿qué crees lo que pasó? Que a Barrabás lo sueltan como si fuera la persona digna, y a Jesús lo agarran como ese chivo expiatorio. De ahí ese es el dicho, el chivo expiatorio al que le vamos a echar la culpa, porque él era el único bueno, santo, puro, que no tenía nada de mancha. Pero ¿qué crees? Todos los pecados, así como les decían a la familia, ¿qué fue el pecado que hicieron en este año?
Y entonces uno, acuérdate, uno de los chivitos era para el Señor y el otro le decía, ¿cuál es el pecado de la familia? La idolatría, la envidia, la soberbia, y ese era el que se llevaba hacia el desierto para ofrecérselo a Azazel. Bueno, así es como tomaron al Señor. Todos los pecados tuyos, míos y de todas las personas que todavía ni siquiera nacen, fueron sobre Jesús. En esa cruz el Señor clavó todos nuestros pecados de una vez y para siempre. Ya no es este perdón temporal, no es ese nada más cubrir, ahora es borrar. Y así como Dios les dio, los vistió con esas pieles, ¿te acuerdas? Para hacerlos justos delante de Él y por un regalo, porque Él se los dio, así también por su gracia nos dio ese regalo de por entender que Él era el único que podía borrar los pecados, nos hizo justos delante del Padre. Y aquí hay algo muy importante que quiero leerte en Isaías 53, que ya estaba profetizado todavía miles de años antes de que Jesús naciera y viviera aquí entre nosotros. Y aquí te voy a decir qué dice en Isaías 53, 4, 6, si quieres buscar en tu Biblia, y dice: sin embargo, eran nuestras dolencias los que Él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios o castigado y humillado, y en nuestras faltas por las que Él era destruido. Nuestros pecados por los que Él era aplastado, y Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y por sus llagas hemos sido sanados. Él llevó los pecados de todo el mundo. Y Él, sin decir una palabra, y te digo por qué, porque el Padre lo había enviado a eso. Él sabía que Él tenía que entregar esa sangre, porque solo con el sacrificio de sangre se podían borrar los pecados. Así es que quiero que entiendas de ahora en adelante que cuando vemos la cruz, nosotros sabemos que Jesús es quien se subió a esa cruz. No se subió Pedro, ¿verdad? No se subió Tomás, el incrédulo, ni tampoco Esteban, el pobre que murió apedreado. Pero aún así, aunque ellos se hubieran subido a esa cruz, no se pudo haber borrado el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque recuerda que todos tenemos el pecado original cuando nacemos, porque nacemos de una unión física, porque tenemos un padre y una madre físicos. Pero el Señor era el único que tenía una madre mortal, pero su Padre era el Dios del cielo. Así que desde ahora quiero que entiendas, cuando ahorita que vamos a llegar a esa Pascua en la que vamos a recordar todo lo que viene haciendo el Señor para descubrir y revelar que el maligno ha tenido un plan desde el principio, que solo a Jesús, que ahora es nuestro Jesucristo, porque se subió a esa cruz, Él es el Mesías, el Salvador, solo a Él es la alabanza. Solo para Él es la adoración, solo para Él es la honra y la gloria, porque Él con su sangre preciosa nos lavó y por eso podemos estar justos delante del Señor. Te doy gracias por haber visto este video. Te invito a que lo compartas porque son momentos en que la gente debe de regresar otra vez a saber a quién hay que adorar. Me da mucho gusto saludarte y te doy muchas bendiciones y sobre todo sigue estudiando la Biblia. Tenemos muchas cosas que aprender del Señor, nuestro Dios poderoso. Buen Dios te bendiga.